Buenas gente, ¿cómo andan? Bueno, les voy a contar lo que había quedado pendiente la vez pasada, el tema del video explicando lo de la ley del cuadrado de la distancia, ¿sí? Bueno, arranquemos. Yo cuando les hablaba en el audio de WhatsApp sobre la ley del cuadrado de la distancia, hablábamos, había una pregunta referida que decía si era importante para el técnico y si era importante para el equipo de rayos. Bueno, acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a pensar que esta lamparita está emitiendo radiación, ¿sí? Es una fuente de radiación. Y acá tenemos una primera distancia, ¿sí? Una distancia, vamos a suponer 1 metro, al cual me llegaría al metro el 100% de la radiación. ¿Qué va a pasar? Si yo duplico esa distancia a 2 metros, no me va a llegar el 100% de radiación como me llegaba a 1 metro. Me va a llegar 4 veces menos. Esto quiere decir que me va a llegar un 25% de radiación. Eso referido a lo que es la radioprotección para el técnico, nos va a permitir saber que cuando nosotros nos alejamos más de la fuente de radiación, vamos a recibir menos dosis de radiación, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora, para explicarlo con el tema del equipo, vamos a plantear esto, siempre basándonos en esta imagen. Vamos a suponer que tenemos la fuente de radiación y a 1 metro tenemos un paciente, ¿sí? Al cual le tiene que llegar el 100%, entre comillas, ¿sí? De radiación, de intensidad de radiación para obtener una imagen diagnóstica, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? A 1 metro de distancia me va a llegar el 100% de radiación para poder producir una imagen diagnóstica. ¿Qué va a pasar? Si en vez de a 1 metro el paciente va a estar a 2 metros, me va a llegar 4 veces menos, ¿no? De radiación, me va a llegar un 25%. ¿Y qué va a pasar? Al llegarme menos radiación a lo que sería la placa, la imagen no va a ser diagnóstica, ¿sí? No vamos a tener una buena calidad de imagen. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a necesitar subir la intensidad de radiación, ¿sí? Para que a los 2 metros me llegue el 100% de radiación, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que aumentar la intensidad, la corriente en el equipo de rayos, o sea, lo voy a sobreexigir. ¿De qué manera va a pasar esto entonces? Para explicar eso, yo tengo que buscar que me llegue el 100% de radiación a 2 metros, ¿sí? Para que sea una imagen diagnóstica. Va a pasar lo siguiente, voy a emitir radiación y a 1 metro, en vez de, como habíamos pensado en un principio, en vez de que me llegue un 100%, me va a llegar un 400%. Cosa que después, que cuando yo duplique la distancia, 4 veces menos de 400 son 100, ¿sí? Entonces voy a obtener una imagen diagnóstica. Pero ¿qué va a pasar? Emití demasiada radiación desde lo que sería el equipo. Entonces lo que va a pasar, voy a sobreexigir el equipo. Entonces, si yo no tengo en cuenta la ley del cuadrado de la distancia en los equipos, y básicamente podría romper un equipo de rayos, ¿sí? Al sobreexigirlo. Eso igual después lo vamos a ir tocando muchas veces más adelante. Como les dije, esto es un rompecabezas que vamos a ir armando de acá hasta el final de la cursada, ¿sí? A ver, con esto creo que ya estamos. Y si no, piénsenlo como si fuera una linterna, ¿sí? Si ustedes piensan como una linterna, agarren una linterna. En su casa, fíjense, calcúlenle 1 metro de distancia, o sea, a oscuras, a 1 metro de distancia, cuánto llega de luz, y a 2 metros de distancia, cuánto le llega de luz, ¿sí? Ahí van a ver que va a disminuir la cantidad de iluminación o de luz que voy a tener a 2 metros que la que tengo a 1 metro, ¿sí? Eso también se utiliza en lo que es fotografía, ¿sí? Pero meternos en fotografía ya sería irnos muy por las ramas y no viene al caso. Bueno, eso creo que ya está cerrado con esta explicación.
Cualquier cosita después vemos si queda algo pendiente, ¿sí? O sea, básicamente lo que deberían saber de acá, vieron que teníamos una definición técnica, que la definición técnica decía que la ley del cuadrado de la distancia hace referencia a que la intensidad de la radiación disminuye en relación al cuadrado de la distancia. Eso es muy técnico, muy de libro. Obviamente que el que lo sabe es joya, pero bueno, a veces más allá de saberlo hay que saber explicarlo. Y yo veo en estos años que por ahí aprendérselo de memoria se lo aprenden, pero después a la hora de explicarlo ahí se quedan y no lo pueden explicar, y vieron, no es tan complicado. Igual después vamos a ir viendo muchos ejemplos de esto, y esto lo vamos a ver durante primero, segundo y tercero. Vamos a ir repitiéndolo un montón de veces para que quede muy claro, ¿sí? Bueno, después había quedado pendiente lo del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, que me habían preguntado también, que habían dudas, ¿sí? Bueno, con respecto a esto, les voy a leer lo que dice la diapositiva y después se lo transcribo. ¿Se acuerdan que estos efectos ocurrían en la interacción de la radiación con la materia, ¿sí? O sea, la radiación con el cuerpo humano? Estos dos efectos van a ocurrir ahí. Bueno, ¿qué pasa en el efecto fotoeléctrico? Acá, como bien dice, eso es una radiación de alta energía, va a atravesar un material. Ese material es el cuerpo humano, ¿sí? Vamos a suponer eso, así se guían más o menos. Y se va a producir una colisión entre un fotón incidente, que es el que viene de la radiación, y un átomo del material, un átomo del cuerpo humano, ¿sí? La energía total del fotón que viene de la radiación, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alcanzar esa energía para expulsar un electrón de la órbita cercana al núcleo. O sea, la órbita más cercana era la capa K, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Ese fotón incidente va a ser totalmente absorbido y el fotón va a ser expulsado, ¿sí? Y se va a conocer como un fotoelectrón, ¿sí? O sea, viene ese fotón incidente, interacciona con un electrón de la capa K del átomo del cuerpo humano, ¿sí? Y lo va a desplazar, lo va a sacar, y se va a ir con una cierta energía. Entonces ahí va a pasar a llamarse fotoelectrón, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a quedar una vacante en la capa K. Al quedar esa vacante, o sea, la vacante del electrón que sacamos, va a pasar lo mismo que ocurría en la radiación característica, ¿sí? Ojo, que efecto fotoeléctrico no es lo mismo que radiación característica, ¿sí? Porque la radiación característica hablamos que ocurría dentro del tubo de rayos. Esto ocurre fuera del tubo de rayos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Al quedar esa vacante, un electrón de una capa más externa va a ocupar ese lugar, o sea, va a ocupar la vacante, y en ese traspaso, ¿sí?, de órbita, se van a emitir rayos X, ¿sí? Bien, eso con respecto a lo que es el efecto fotoeléctrico. Eso explicado de una manera, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar con otras definiciones. Al que le queda más claro con una o con la otra, da lo mismo, ¿sí? En la otra definición de efecto fotoeléctrico dice que se produce cuando un fotón de alta energía, lo mismo que veníamos hablando, impacta un átomo, o sea, un átomo del cuerpo humano, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que golpee dentro de las capas más profundas. Acá tienen la capa K, la capa L, ¿sí? Casi siempre ocurre en la capa K. Al hacerlo, ¿qué va a pasar? Va a hacer toda su energía ese fotón y va a desaparecer, dando origen a un fotoelectrón, ¿sí? O sea, va a ser el desplazamiento del electrón de la capa K con la energía del fotón, ¿sí? Obviamente acá les vuelve a contar que va a quedar una vacante, un vacío en la capa K, y que va a ser ocupado por un electrón de una capa superior,
¿sí? Así que básicamente es eso, lo que sería lo del efecto fotoeléctrico. Después, con respecto al efecto Compton, en el efecto Compton, obviamente, les cuento lo que dice la diapositiva y se los voy explicando. Dice, se produce con radiación, ¿sí? Con rayos X de energía bastante alta. ¿Qué va a pasar? La interacción de los fotones, como veníamos hablando, ¿sí? Fotones de radiación, con electrones de valencia débilmente unidos. ¿Qué va a pasar? Hoy, cuando hablamos de efecto fotoeléctrico, dijimos que interaccionaban con los electrones de la capa K. Acá van a interaccionar con los electrones de una capa más externa, ¿sí? Fíjense, acá tiene el núcleo, imagínense que esta es la capa K, que hay un montón de capas acá, un montón de órbitas, y la órbita más externa, ahí va a interactuar la radiación con un electrón de una capa muy externa, ¿sí? Volvemos. Dice, ¿qué va a pasar? Ese electrón de una capa muy externa, cuanto más externos estén los electrones, van a estar menos unidos, van a estar débilmente unidos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, la energía del fotón se va a transferir a ese electrón que va a ser expulsado, ¿sí? Y aparte, le va a ceder una parte de energía, o sea, para expulsarlo. O sea, yo no voy a necesitar toda la energía para expulsarlo como me pasaba en el efecto fotoeléctrico. Acá solamente, como están débilmente unidos, con un poquito de energía que yo le ceda, ya lo puedo sacar de lo que sería el átomo. Entonces acá se va a formar, va a quedar un electrón, ¿sí? Y va a quedar un fotón, ¿sí? Un fotón remanente, va a quedar un fotón con energía. ¿Sí? Entonces después le dice, parte de la energía del fotón se transfiere a estos electrones que son expulsados. Los fotones disminuidos, ¿qué quiere decir eso? Que los fotones que entregaron su energía para sacar ese electrón de la capa más externa, le queda todavía energía. Entonces va a decir, los fotones disminuidos de la energía cedida son desviados de la dirección inicial y emergen como radiación difusa de baja energía. Entonces venían con toda la energía posible, ¿sí? Interaccionaron con los electrones de la capa más externa, les cedieron una energía y se desviaron. Y al ceder esa energía, pierden energía obviamente y va a quedar como una radiación de baja energía. Bien. Después le comenta, dice, este efecto no solo dispersa el fotón, dispersar, ¿qué quiere decir? Que cambia la dirección, ¿sí? Sino que aparte va a reducir la energía, como veníamos hablando, y también va a ionizar el átomo, como veníamos hablando de todo lo que son radiaciones ionizantes, ¿sí? Eso es interesante, importante que lo sepan. Bien, después dice, lo que es la dispersión Compton no proporciona información útil, ¿sí? A la placa, o sea, a la imagen diagnóstica, sino que lo que va a producir en la placa va a producir velo, va a producir una mala calidad de imagen. Esto lo vamos a ver un montón de veces más adelante en las próximas unidades. Bueno, creo que con eso estamos. Si bien se complicó muchísimo con el tema de los videos, del vivo, el vivo va a estar complicadísimo hacerlo. Por lo que vimos la vez pasada, yo pensé que tenía buena conexión, pero no. El wifi parece que no me funcó bien. Una de las ideas sería, estaba viendo, hay una opción en los PowerPoint de grabarles audios por diapositiva, que está bastante bueno. Así que posiblemente para el futuro intentemos hacer algo de eso. Porque si no, con el tema de lo que es la clase así en una grabación, se me va a complicar un poco. Así que bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana, estudien y bueno, suerte.